Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 13, titulada Haciendo la paz. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 6, los versos 16 y 17, en los cuales leemos lo siguiente. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el clásico devocional de John Bunyan, El progreso del peregrino, que escribió mientras estaba en la cárcel, Cristiano es escoltado a la armería de un palacio y se le muestra toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos: espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban. Y eran en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor tanto hombres como estrellas hay en el firmamento. Antes de que Cristiano se fuera, lo escoltan nuevamente a la armería, donde le armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino caso de ser asaltado. La obra de Bunyan de 1678 nos recuerda un documento escrito unos 1600 años antes por el apóstol Pablo, la epístola a los Efesios, también redactada en prisión. En ella, el gran apóstol misionero imagina que un gran ejército, la Iglesia, visita el arsenal de Dios y se viste con la panoplia divina, el término griego para una armadura completa de pies a cabeza. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército esté revestido de acero del norte de pies a cabeza, mientras se disponen a hacer la paz en su nombre. Leamos en Efesios el capítulo 6, los versos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Qué señala Pablo sobre el tipo de guerra en la que participa la Iglesia? Y describe principalmente la batalla espiritual de un creyente individual contra el mal o la guerra colectiva de la Iglesia contra el mal. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía de la cooperación de los soldados en cada unidad militar y especialmente de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla.
El individualismo en la batalla se consideraba una característica de los guerreros bárbaros que los condenaba a la derrota. Hay razones importantes para apoyar la idea de que Pablo, según este concepto militar habitual, habla principalmente de la batalla compartida de la Iglesia contra el mal en Efesios 6, 10 al 20. Número 1. El pasaje es el punto culminante de una carta que trata sobre la Iglesia. Sería extraño que Pablo concluyera su carta con la imagen de un guerrero cristiano solitario que lucha contra los enemigos de las tinieblas. Número 2. Al final del pasaje, Pablo destaca la camaradería cristiana en su llamado a la oración por todos los santos. Y número 3. Lo más significativo de todo es que, anteriormente en la carta, cuando Pablo habla de los poderes del mal, los enfrenta con la Iglesia, no con el creyente individual. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los cielos, nos dice Efesios 3:10. Por lo tanto, Efesios 6, 10 al 20 no describe a un guerrero solitario que se enfrenta al mal. Pablo, como general, se dirige a la iglesia como un ejército. Él nos llama a tomar toda nuestra armadura y, como un ejército unificado, avanzar en la batalla en forma vigorosa y unida. Pablo decide concluir su énfasis minucioso en la iglesia, que incluye descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el edificio templo de Dios y la esposa de Cristo, con una metáfora final: la iglesia como el ejército del Dios viviente. Dado que nos acercamos al día malo, las etapas finales de la larga batalla contra el mal, no es momento de estar confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios ni con nuestra lealtad mutua como compañeros de armas de Cristo. ¿De qué manera podemos nosotros, como organismo colectivo, trabajar juntos en el gran conflicto a fin de ayudarnos mutuamente en nuestras luchas contra el mal en cualquier forma que se presente? ¿Cómo imagina Pablo que los creyentes comienzan su preparación para la batalla contra el mal? Leamos en Efesios el capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Romanos capítulo 8 versos 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La advertencia de Pablo de una batalla intensa prepara a los lectores para su llamado final a permanecer firmes. El cuarto llamado, que se compara con Efesios 6, 11, 13. Y es un detallado llamado a la acción. Pablo describe la acción de ceñirse con el cinturón. Las prendas antiguas y holgadas debían atarse a la cintura antes del trabajo o la batalla. Pablo imagina al creyente vestido con una armadura como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar de cuero, con las placas decorativas y la hebilla.
Del cinturón pendía una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal, que juntas formaban un delantal que se usaba como una insignia de rango para efectos visuales. Cumplía la función esencial de atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar. La verdad no es propia de los creyentes, es un regalo de Dios. Sin embargo, no se trata de permanecer abstractos, de tener un recurso distante sin ningún impacto transformador en sus vidas. Deben vestirse de la verdad de Dios, vivir y usar este don divino. Ellos no poseen la verdad de Dios, sino más bien la verdad de Dios los posee a ellos y los protege. Luego, Pablo insta a los creyentes a ponerse la coraza de justicia. Al igual que el cinturón de la verdad, es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Yahvé en su papel como guerrero divino. La coraza que usaban los soldados en la época de Pablo estaba confeccionada de cota de malla, es decir, pequeños anillos de hierro entrelazados. Armadura de escamas, es decir, pequeñas escamas superpuestas de bronce o hierro, o bandas de hierro superpuestas unidas entre sí. Este chaleco antibalas o peto protegía los órganos vitales de los golpes y estocadas del enemigo. De manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. En Efesios, Pablo asocia la justicia con la santidad, la bondad y la verdad, al pensar en ella como la cualidad de dispensar a los demás un trato justo y bueno, especialmente a los miembros de iglesia. ¿Tuviste tú la posibilidad de comprobar que la bondad, la santidad y la verdad pueden ser una protección? Un soldado romano que se preparaba para la batalla se ataba un par de resistentes sandalias militares. Una suela de varias capas presentaba clavos rugosos, lo que ayudaba al soldado a mantener la posición y a estar firme. Pablo explica este calzado militar con vocabulario de Isaías 52:7, que celebra el momento en que un mensajero trae la noticia de que se ganó la batalla de Yahvé a favor de su pueblo, y ahora reina la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, dice Isaías 52:7. Repasemos a continuación las 8 veces que Pablo recalca la paz en Efesios. Y preguntémonos, ¿por qué utiliza una detallada metáfora militar cuando está tan interesado en la paz? Leamos en Efesios el capítulo 1, verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versos 14, 15 y 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y capítulo 6, versos 15 y 23. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo celebra la paz como la obra de Cristo, nuestra paz, aquel que predica la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca.
reuniendo a judíos y gentiles en una nueva humanidad. Al mantener viva la historia evangélica del rescate de Cristo y su obra creadora de paz, al celebrar su victoria pasada y mirar hacia el grito de victoria futura, los creyentes se calzan y están listos para la batalla. Como el mensajero de Isaías 52:7, los creyentes son mensajeros que proclaman la victoria de Cristo y su paz. Sin embargo, Pablo no quiere que entendamos su llamado a la acción como un llamado a tomar las armas militares literales contra nuestros enemigos. Por eso señala que los creyentes proclaman el Evangelio de paz. Tampoco desea que los creyentes sean combativos en sus relaciones con los demás, ya que ha enfatizado la unidad, las palabras edificantes y la benignidad. La Iglesia debe hacer la paz empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas: humildad, paciencia, perdón, etc. Y las prácticas cristianas como la oración y la adoración. Esos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. ¿Cómo nos ayuda la siguiente cita a entender lo que la descripción militar de Pablo debería significar en nuestra vida como creyentes? Dios nos llama a ponernos la armadura. No queremos la armadura de Saúl, sino toda la armadura de Dios. Entonces podremos salir a trabajar con el corazón lleno de benignidad, compasión y amor semejantes a Cristo. Los creyentes, como combatientes en el gran conflicto, ¿cuándo y cómo deben usar el escudo, el yelmo y la espada? Leamos en Efesios el capítulo 6, los versos 16 y 17. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de Pablo es el gran escudo rectangular de un legionario romano. Hecho de madera y recubierto de cuero, sus bordes se curvan hacia adentro para protegerse de los ataques laterales. Cuando se mojaban en el agua, los escudos podían apagar dardos encendidos, extinguir flechas sumergidas en brea y prendidas fuego. La descripción de Pablo del escudo de la fe refleja el uso del escudo en el Antiguo Testamento como símbolo de Dios, quien protege a su pueblo. Empuñar el escudo de la fe es entrar en la batalla cósmica confiando en Dios, quien pelea en favor de los creyentes, provee las mejores armas y asegura la victoria. Al mismo tiempo, el casco de batalla romano estaba confeccionado de hierro o bronce. Al cuenco que protegía la cabeza se le añadía una placa en la parte posterior para proteger el cuello, orejeras, un arco para las cejas y placas con bisagras para proteger las mejillas. Dada la protección esencial que brindaba, el yelmo de la salvación simboliza la salvación presente que experimentan los creyentes en solidaridad con el Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Ponerse el yelmo de la salvación significa rechazar el temor a los poderes espirituales, tan común durante la época, y, en cambio, confiar en el poder supremo de Cristo. El elemento final de las armaduras es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que se refiere a la espada corta de 2 filos del legionario romano. La táctica habitual en batalla era lanzar 2 jabalinas, que Pablo no menciona, y luego desenvainar la espada y atacar, empleando la espada corta en un movimiento de empuje. La espada de los creyentes es
la espada del Espíritu, en el sentido de que la provee el Espíritu, un arma identificada como la palabra de Dios. Pablo da un paso al frente como general y lanza un llamado a la acción al transmitir promesas de esperanza y victoria del comandante en jefe divino. Son estas promesas, expresadas en Efesios 6, 10 al 20, las que constituyen la palabra de Dios como el arma principal en la batalla contra el mal. La palabra de Dios, entonces, se refiere a las amplias promesas del Evangelio que encontramos en la Biblia. Aunque posiblemente no nos gusten tantas imágenes militares, ¿qué deberían enseñarnos estas imágenes acerca de cuán literal es realmente el gran conflicto y con cuánta seriedad debemos tomarlo? Al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta a los creyentes como soldados a participar en oración crucial y continua por todos los santos, y por él mismo como embajador en prisión. Este llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios o a los dioses en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico, siguiendo la exhortación de batalla de Jaziel, Josafat lleva a toda Judá y los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y a adorarlo. Si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar de Pablo. En el primero de dos pedidos de oración, Pablo pide a los destinatarios que participen en una oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos. Si la Iglesia ha de tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, necesitará practicar la dependencia de Dios mediante la oración inspirada por el Espíritu. El segundo pedido de oración de Pablo es por sí mismo. Y oren también por mí, dice en Efesios 6:19. Con las frases para que me sea dada palabra, al abrir mi boca y con denuedo, Pablo pide oración para que Dios le conceda el mensaje correcto en el momento oportuno y que pueda pronunciarlo de la manera correcta, al abordar un tema sumamente importante, el misterio del Evangelio. Esta última frase se refiere a lo que podríamos llamar el secreto a voces de la intervención de Dios en Cristo para redimir a los gentiles junto con los judíos, al crear una nueva humanidad, como una señal del plan general de reunir en Él, es decir, en Cristo, todas las cosas. Repasemos los siguientes llamados a la oración en el Nuevo Testamento y luego pregúntate, ¿cuál me inspira más y por qué? Lucas capítulo 18 versos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Filipenses el capítulo 4, verso 6.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué se insta tan a menudo a los creyentes a participar en la oración ferviente y perseverante? La metáfora militar de Pablo sugiere dos respuestas. La primera, la amenaza de una batalla espiritual contra una serie de enemigos sobrenaturales es terrible y real. Y la segunda, las promesas de Dios de fortaleza espiritual y victoria se ilustran mediante las imágenes militares de Pablo. La oración ferviente y perseverante nos brinda la oportunidad de escuchar atentamente estas promesas, celebrarlas y agradecer a Dios por los recursos de su gracia. Un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que ha desperdiciado su tiempo y sus capacidades. La unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía, con un gran propósito y bajo una sola autoridad, logran victorias en cada enfrentamiento. A la luz de Efesios 6:20, ¿cuál es la importancia de que Pablo se etiquete como un embajador en cadenas? Los embajadores a menudo cumplían roles comprometidos durante la guerra, por lo que la autodescripción de Pablo encaja en el contexto de su metáfora militar. Los embajadores merecían el mismo respeto que la persona o el país que los enviaba. Así que hay un marcado contraste entre el estatus de Pablo como embajador del gobernante supremo del cosmos y la absoluta falta de respeto advertida por sus cadenas, literalmente cadena. Sin embargo, dado que los embajadores usaban un collar de cargo ceremonial, la mención que hace Pablo de una cadena puede estar sazonada con ironía, en la que considera que su cadena es una decoración para usar con distinción. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. En tu propio rincón de un mundo dividido y en guerra, ¿qué significa para ti y tu congregación hacer la paz? ¿Y cómo podemos ser agentes de paz en un mundo cada vez más caracterizado por la agresión y la violencia? ¿Qué dardos encendidos en particular están lanzando en tu dirección? ¿Cómo puedes asegurarte de que el escudo de la fe esté en su sitio para extinguirlos? A veces hablamos de guerreros de oración. ¿Cómo podríamos llevar a cabo un ministerio de oración basado en Efesios 6, 18 al 20? ¿Cómo debemos tratar a los heridos en el campo de batalla del gran conflicto? ¿Y cómo debemos tratar al creyente cristiano que, en el fragor de la batalla,
huye por miedo o capitula abiertamente ante el otro bando? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.